¿Sabías que, mientras Ryo estaba conectando golpes pesados al rostro de Gon, también estaba utilizando artes espirituales prohibidas? Conjuros, esencialmente enfocados en la manipulación mental y el hipnotismo, casi al borde del lavado de cerebro. Por lo general, estas artes nunca son utilizadas por fines éticos. No obstante, la maestra de Ryo en el pueblo espiritual se las enseñó simplemente porque confiaba de que él nunca las utilizaría para un fin malévolo. Pero bueno, en esta situación en particular, donde la ira se apoderó de su cuerpo y en su mente solamente existía o se albergaba la idea de asesinar a este sujeto que estuvo a punto de lastimar a uno de sus familiares y seres queridos, la línea de lo moral que siempre evitaba que se sobreexigiera desapareció y por eso no le importó utilizar métodos despreciables con tal de consumar una venganza fría ante aquel que había despertado su odio. Pero bueno, mucha tecnología muy bonita. Ahora, ¿con qué fin estaba utilizando las artes espirituales del hipnotismo? Quería hacerle conocer el verdadero terror. Con cada golpe estaba clavando, tanto física como espiritualmente, la idea de debes temerle a Ryo. Témele al sujeto que te está golpeando. Siente terror, asústate, asegúrate de que hasta la última de tus células en tu cuerpo tiemble con la presencia de este sujeto. Y luego, cuando estés al borde de la muerte, cuando tu cuerpo ya no sea capaz de soportar más dolor y cuando tu espíritu y alma se encuentren fragmentados debido al horror que está sufriendo delante de él mismo, ahí sería asesinado. No le quería dar una muerte fácil. Pero antes de continuar con esta atrocidad, fue detenido por el inspector de impuestos, el funcionario público. Pero como acabaste de apreciar, lo que escuchaste son datos que el anime simplemente no decidió contar o no animar. Tú tranquilo, mi hermano, para eso vino el servidor el día de hoy. Se encargó de comparar ambas fuentes, el anime y la novela, y de esta forma otorgarte a ti, la persona que me está escuchando o el dios que está suscrito, información que muy seguramente no conocía, pero que también estoy seguro que te va a encantar. Sin más dilaciones, sin más preámbulos, sin más introducciones, contada esta, empecemos con número 1. El capítulo empieza con Ryo, el espadachín negro cada vez más Kirito, mencionando que ya hace 2 semanas había llegado a la región de Yagumo. ¿Cómo logró esta hazaña? Gracias a que había aprendido las artes espirituales de vuelo, podía desplazarse a grandes velocidades por largas distancias. Ya no tenía que pasar por los acantilados, terrenos rocosos desiguales, sino que podía ir directo a su destino sin ningún problema. Además, aquí hay una serie de diferencias sobre traslado de tiempo antes de que él se encontrara con su prima y con Sayo. Pues él había mencionado, hace 2 semanas que llegué a la región de Yagumo y después estuvo durante 2 meses vagando de pueblo en pueblo preguntando por información. Decía a cada uno de los aldeanos que encontraba a su paso si conocía los nombres de sus padres, pero ellos inmediatamente se negaban. Pasaba de ciudad en ciudad, conoció varios jefes de pueblo y ellos finalmente le dieron una respuesta. Posiblemente la persona a quien sepa la información que estás buscando se encuentra en la región donde empezó el capítulo, es decir, la persona a quien sabía la respuesta era Yuba, y así es como él entendió información o obtuvo información sobre su abuela. Número 2. Ryo no estaba utilizando su lengua madre cuando llegó a Yagumo. Mientras estuvo en la aldea espiritual, los mismos ancianos le enseñaron el dialecto del país al que se dirigía, su lengua y su idioma. Él decidió tomar esas enseñanzas de corazón y practicó el idioma hasta el punto en poder comunicarse de una forma aceptable. Puede que no lo hiciera a nivel nativo, pero aún así era lo suficientemente bueno como para llevar conversaciones simples. El dominio del idioma también mejoró una vez estuvo estos 2 meses sabáticos buscando información de sus padres de entre ciudad, pueblo y pueblo, cuando recorrió la mitad del país. Ya fue pura y mera suerte haber llegado a este punto de la historia. Número 3. Hablemos un poco del padre de Ryo, Zen. Aparentemente él había crecido en esta tierra y
fue tan popular con las mujeres que antes de irse, todas y cada una de las chicas de la aldea trató de declarársele, pero todas fallaron en el intento, pues Ayase fue la única ganadora. Un hombre bastante peculiar, por lo general bueno en todos sus aspectos, despertaba la envidia de los otros varones y, al igual que Ryo, sin duda alguna era maestro en todo lo que hacía. Incluso, aún en estas épocas, 20 años en el futuro, los ancianos, o más bien los padres de los jóvenes que existen actualmente, aún ven en Ryo la cara de Zen pese a que no saben que es su padre. Simplemente les recuerda la figura de ese hombre del que en algún momento de sus vidas se enamoraron. Número 4. ¿Cómo fallecieron los familiares de Yuba? Aparentemente la aldea es muy similar a la época medieval de Japón. En este sitio, las hambrunas y las sequías eran muy frecuentes, además de las pestes y las enfermedades. No tenían, por supuesto, los sistemas de salud o salubridad necesarios como para prevenir las enfermedades y las infecciones. El esposo de la líder de la aldea falleció ante una de estas, una peste que había azotado la ciudad y se llevó consigo la mayor parte de la vida de las personas. En cuanto al último hijo, es decir, el hermano menor de Rui, desafortunadamente nació en un muy mal momento histórico. No había llovido en bastantes meses y las cosechas se habían perdido. Por tal, la hambruna empezó a azotar a todos los residentes del mismo pueblo. Un bebé no fue capaz de soportarlo y murió por hambre. Épocas muy duras. Y es por eso mismo que Yuba tiene bastante aprecio por su única nieta y por el reciente nieto que había descubierto. Número 5. El utilizar las artes espirituales realmente no es tan común como pudimos apreciar en el capítulo, pues aunque Rui, Sayo, la abuela y el hermano de Sayo afirman poderlas utilizar e incluso llegar hasta cierto nivel en reforzamiento de cuerpo, esto no significa que sea una práctica muy común. De hecho, más atrás en el pasado eran realmente pocas las personas que podían utilizarlas. Pero ya fue gracias a la historia de uno de los viejos héroes de Yagumo, Ryu-Oh, quien se encargó de enseñarle a todos los que podía sobre el manejo de dicha arte. Número 2. ¿Por qué Ryo cocina tan bien? No es que sea un maestro chef ni un maestro pastelero, todo lo contrario, es que la lengua de las personas que estaban disfrutando su comida no estaban acostumbradas a sentirla tan sazonada. Verán, en esta región en donde se está desenvolviendo la historia, conseguir sal es bastante complicado, aunque no imposible, realmente es muy costosa. Por eso, al cocinar no utilizan mucha, ya que es un bien bastante preciado. Aunque este no es lo único que sorprendió en el desayuno, también les fascinó la presencia de carne. Incluso Shin le dijo a la abuela Yuba que de pronto estaba abusando de su poder como líder de la aldea para embaucarse o reservarse un poquito de comida de las cosechas anteriores, un poquito de carne. Y ella le dice, por Dios, eso no tiene nada de cierto. Todo lo contrario, esto lo había traído Ryo de entre sus viajes, son sus propias pertenencias. Así que estamos comiendo esto gracias a su generosidad. ¿Por qué la carne no es tan común en este pueblo? Pues aunque ellos poseían ganado, no tenían el desarrollo industrial como para hacer de que éste se reprodujera y estuviera en cantidades lo bastante grandes como para alimentar a todos y seguir manteniéndolos. Los pocos ganados que tenían eran más preciados, primero por su fuerza de trabajo. Solamente tenían la oportunidad de devorarlos cuando por una lesión ya no podían trabajar o simplemente morían de edad. Bueno, también habían cazadores, los cuales se dedicaban a recolectar presas del bosque y llevar carne hacia el pueblo, pero eran, por así decirlo, muy pocos, solamente habían 3 cazadores. Y para poder abastecer a todo el pueblo entre 3 personas es realmente imposible, por eso la carne es un lujo en esta historia. Número 7. Ryo, o también conocido como The Good Hunter. Cuando fue llevado a los terrenos de caza, se le puso a prueba para saber exactamente qué tan hábil y diestro iba a ser. Demostrando sus grandes capacidades, era capaz de dispararle a aves en pleno vuelo o antes de que salieran a volar. También era bastante diestro en localizar presas, seguir sus rastros e incluso le enseñó a su maestro, que en ese momento era Dola, y también a Shin sobre la existencia de señales de mano.
Los dos involucrados no sabían exactamente de qué estaba hablando y después procedió a explicar: existen momentos en donde nuestras presas son muy atentas, entonces para poder comunicarnos no tenemos que hacer ruido y para eso hacemos señales con las manos como detente, avanza, ve a la derecha, ve a la izquierda, acorrálate. El cazador llega y dice: por Dios, estoy utilizando señas de manos sin darme cuenta, pero ahí Shin le hace el resalte: es mejor que nosotros lleguemos a un acuerdo sobre qué significa cada señal, porque si no tendremos malentendidos y nuestra estrategia podría dañarse. Y así también le enseñó un par de trucos, un par de artes, también cómo desollar rápidamente a la presa. Tenía el récord incluso, hacía ese trabajo en menos de 2 minutos, el de quitarle la piel, desangrarla y después equipar la carne en un lugar para que no se dañe. Incluso, al demostrar tales habilidades, Dola, el cazador, decidió repartirle por partes equitativas el deber de la caza. Entonces ellos empezarían a cazar como si fueran un gran equipo, cada uno con sus propias responsabilidades. Al ver que incluso Ryo fue capaz de obtener más resultados que el mismo maestro, le dice que sí, en los próximos días podría cubrirlo, pues le sería imposible trabajar porque tenía ciertos asuntos que atender, pero la demanda de carne aún existía, y él con mucho gusto aceptó sin ningún problema. Número 8. La existencia del jabón es muy inusual en este mundo, debido a que es tan costoso y tan difícil de hacer que solamente la gente rica se puede permitir comprarlo. En este pueblo sería imposible encontrar siquiera un solo espécimen, por eso tanto Sayo como Rui se impresionaron al ver de que Ryo tenía a su disposición un poco de jabón que solamente estaba disponible para la nobleza. Él les comenta de que es muy sencillo de hacer y no tendría ningún inconveniente en enseñárselo después. Es más, si quieren podrían utilizar la bañera, la misma baño que he utilizado, utilizar el jabón sin ningún problema. Más adelante le enseñaría a su abuela Yuba cómo fabricar jabón mediante alquimia y luego repartiría de forma equitativa el mismo producto a los miembros del pueblo. Las que más estaban encantadas eran las mujeres y esto le dio varios puntos positivos ante Ryo. Ahí no terminó su contribución. Pasaron 2 meses después de estos acontecimientos y él ya fue conocido por todos por su gran predisposición para ayudar. Si se dañaba un tejado, él estaba ahí para reparar. Si necesitaban un carpintero, él estaba ahí para fabricar. Si necesitaban un granjero o un agricolista, él estaba ahí para arar. Como él lo reconoció, es un aprendiz de todo pero maestro de nada, lo suficientemente útil para que todos le cogieran cariño de forma casi inmediata. Todas las mujeres, debido a su forma de hablar, aspecto y personalidad, quedaron embaucadas, enamoradas por él. Y, como en todo shonen tiene que pasar, los hombres empezaron a despertar su envidia. Lo empezaban a ver de una forma bastante despreciativa. A fin de cuentas, cada día más Kirito. Número 9. Sobre el sistema agrícola de Yagumo. Por lo general, este pueblo tiene un sistema de trueque o intercambios. Cada una de las personas o de las familias tiene su propia parcela de tierra en donde cultivan sus alimentos y en las mañanas se van hacia el mercado para tratar de negociar con los demás pueblerinos para así hacer un intercambio equitativo sobre sus bienes. Papa por yuca, yuca por papa, tomate por cebolla, cebolla por ajo y así sucesivamente. Número 10. El desgraciado de Gon era bastante famoso en su aldea. Como el hijo del jefe, realmente no fue bien educado como podríamos esperar. Bastante consentido y mimado, a punto que, cuando tenía 10 años, era tan molesto para la comunidad que se metía en peleas constantemente. Y gracias a su fuerza, nadie era capaz de detenerlo. Creció como un pequeño delincuente. Los demás chicos, que eran segundos hijos de las demás familias, los cuales no iban a heredar nada de los negocios de sus padres, decidieron seguirlo como sus matones secundarios. Y así él formó como una especie de mini pandilla dentro de su pueblo. Odiado por todos los habitantes, eventualmente le dicen de que por qué no se une al ejército. Es una forma un poco indirecta para decirle de que se largara de este pueblo, pues ya no era bienvenido. Pero él se quería ir bajo sus propios términos, entonces les dice que le entreguen una parte de los producidos que se habían hecho en este año y él los enviaría a la capital para venderlos. Entonces, en el camino, como ya sabía de que no tenía forma de regresar a su aldea, decide visitar a la de los vecinos, a la de la abuela Yuba, para tratar de hacer una última maldad antes de desaparecer para siempre. Y esta era profanar a quien lo había vuelto loco durante tantos años, Rui, la nieta de la otra jefa. Número 11. Malentendido. Si solo apreciamos el anime, vemos que Yuba se disculpa con Gon por el malentendido de Shin. Pero exactamente ¿cuál fue ese malentendido?
Resulta que en la novela él empieza a excusarse diciendo de que estaba paseando por la aldea cuando encuentra un edificio que no había visto durante sus estadías anteriores. Entonces, por mera y pura curiosidad, decide acercarse para ver qué es lo que está pasando, y así Shin le empieza a confundir con un mirón, y de esto conllevó a la pelea. Esa fue la excusa que había dado, pero nosotros sabíamos claramente que él sabía exactamente que era un baño y que las chicas se estaban bañando en ese sitio. Por cierto, el baño se hizo más o menos público, por así decirlo. Perteneciente a la casa de la jefa, Ryo estaba dispuesto a prestárselo a cualquiera que lo solicitara, a punto que la agenda de reserva ya estaba bastante apretada. Todos querían bañarse en ese lugar. Número 12. Bueno, la escena está un poquito entrecortada, pues cuando Shin había pedido a la abuela Yuba que guardara a Sayo porque tenía miedo, ya que ellos dos vivían solos y este sujeto podía intentar algo extraño, pues ella también le dijo: no seas reservado, incluso tú también podrías quedarte, puedo ver claramente cómo estás temblando. Y él, al ver de que se le estaba expresando el miedo en sus piernas, simplemente forma una pequeña sonrisa despreciativa y le dice: gracias, aceptaré esta oferta. Y así ellos dos estuvieron bajo el mismo techo durante esa noche. Ahí llegaría el emisario de los impuestos, hablaría con Shin, más bien hablaría con Ryo, harían sus cálculos y esa noche no pasaría nada. El inconveniente en donde Rui y Sayo trataron de ser secuestradas para después ser profanadas, pasaría el día después, ya cuando Shin, el hermano de Sayo, no estaría en escena, no estaría en el lugar, sino que estaría cenando junto al cazador y a su esposa. Número 13. Ryo nunca le entregó un amuleto protector a Sayo y a Ruri. El motivo es muy sencillo. Todas las noches solía erguir una barrera mágica espiritual alrededor de la casa que desactivaba en las mañanas, porque sabía que gente constantemente entraba y salía. Esta barrera le permitía poder identificar los tipos de magias o personas que ingresaban dentro de su territorio. Lo hacía en las noches para evitar intrusos o por lo menos saber inmediatamente de que éste estaba intentando ingresar. Por eso no vio la necesidad de entregarle ningún objeto a estas dos chicas, sino que cuando sintió que Gon había entrado, inmediatamente se levantó y, como si fuera una acción rutinaria, fue a darle una paliza. Número 14. Hayate es un funcionario público de la corona. Este sujeto realmente es bastante fuerte, pues aquellos que tienen que fungir funciones de control e inspección en las demás aldeas tienen que tener una buena capacidad física para poder defenderse y defender la mercancía o los impuestos que ellos recauden. No solo eso, también tienen que ser cultos y sabios en varias artes, ya sean matemáticas, aritmética, literatura, sabios, expertos y sobre todo moralmente correctos, que no aprovechen su posición para poder beneficiarse de su mismo trabajo. Bueno, Hayate es una persona bastante joven, tiene 18 años y alcanzó un gran puesto a esa joven edad, reconocido y respetado por la mayoría de sus congéneres. Número 15. La cena de bienvenida del funcionario público fue realmente más ostentosa de lo que pudimos apreciar en los fotogramas que se circulaban a medida que transcurría el capítulo, pues Yuba le pidió un favor a Ryo y le dijo de que tratara de cocinar algo más ostentoso en esta noche, y él le preguntó: ¿puedo ir a cazar un poco de carne para hacerlo mejor? Y ella: claro, con gusto, dale. El sujeto se fue volando para cazar aves de cornisa bastante raras, las decapitó en el aire y después las llevó a su casa y les preparó un almuerzo, una cena bastante deliciosa, utilizando varios condimentos como sal y pimienta. De repente el funcionario público se quedó pensando: ¿utilizaste pimienta? Hombre, no sé si es muy correcto utilizar ingredientes tan costosos con nosotros. Y ahí Ryo le dice: no se preocupe, de hecho estaba guardándolos para situaciones parecidas a esta, de nada sirve dejarlas en una despensa sin gastar a menos de que llegue la oportunidad, y considero que esta es la oportunidad. Toda la familia no sabía exactamente cuál era el valor de la pimienta, pero ahí es cuando Hayate le dice de que esta por lo general cuesta 10 veces más que la sal. Con eso todos se atragantaron en la sala, pues Ryo frecuentemente, cuando les hacía su cena, solía utilizar pimienta en sus platos, pero no sabían que era tan costosa. Y él les dijo: no creo que yo les haya ocultado ese hecho, una vez les dije que tenía menos pimienta que sal. Y ellas dijeron: pero no sabíamos exactamente cuánto valía, ni que estabas utilizando algo tan costoso en nosotros. Número 16. El primer golpe que lanzó Ryo tenía toda su potencia, toda su furia reencontrada dentro de esos huesos, pues este no fue capaz de controlarlo. Literalmente lanzó todo de sí en una combinación de artes espirituales y fuerza física pura, lo bastante potente como para romper la fortificación espiritual que tenía Gon e incluso deformarle el rostro de un solo impacto.
Después de eso él dijo que podría matarlo de forma instantánea si volvía a repetir ese golpe. Entonces empieza a controlarse y le da golpe tras golpe, esperando hacerle el máximo daño posible antes de eliminarlo. Número 17. El que sanó a Gon no fue Hayate, fue Ryo. Él, después de volver a entrar en su cordura, en su calma, se da cuenta que estaba a punto de asesinar a una persona, y Hayate dijo de que no era el más experto ni versado en artes espirituales sanadoras. Entonces tendrían que buscar un médico rápido, o si no la vida de este sujeto estaría en peligro. Pero ahí Ryo hace una extraña propuesta: si quieren yo lo puedo curar. Se agachó y extendió su mano, y una llama blanca empezó a extenderse por la palma de su mano. Esta rodeó la cara de Gon y empezó a reducir levemente la hinchazón, lo suficiente como para que pudiera hablar. Su garganta se recompuso un poco y pudo pronunciar unas cuantas palabras. Mientras esto pasaba, él pudo vislumbrar la cara de Ryo y empezó a entrar en terror, pues la maldición que había aplicado anteriormente estaba surgiendo efecto. Por un momento Hayate pensó de que él no lo iba a curar, sino que iba a terminar su trabajo y lo iba a rematar. Por eso se sorprendió al ver que Ryo cumplió su palabra y lo trató lo suficiente como para que al menos pudiera hablar y no estuviera su vida en peligro. Número 17. Y como último dato para finalizar, ¿qué pasó con Gon? El día después, este sujeto fue puesto en el centro de todo el pueblo y se le había puesto en el burro de la vergüenza, esa cosa que te ata el cuello y las dos manos para que quedes expuesto ante todos los aldeanos. Se comentó el crimen que había hecho y estos querían lincharlo, se fueron en turba para tratar de darle una golpiza. Pero cuando llegaron y vieron su miserable estado, esa ira se aplacó porque dijeron: santos cielos, y que le dieron un buen trato antes de que nosotros llegáramos. Se sintieron bien, se sintieron alegres y pues nada, lo dejaron ahí sufriendo sin ropa al frío. Después Shin, el hermano de Sayo, que fue el más emputado de todos, diciendo: ahora sí cagaste, Gon, te voy a matar. Pero le encontró en el mismo estado y dijo: uy, verga. Chicos, prometamos nunca más volvernos a meter con Ryo, puede que terminemos de la misma forma. Eso fue exactamente como terminó la situación. Después habían llamado a su padre, el jefe de la otra aldea, le explicó las situaciones y le dijeron de que querían una compensación, pero les dijeron: no vamos a pagar ni un centavo por esos bastardos. Y de repente él llega y les dice: no, tranquilos, no queremos plata, queremos esclavizarlos, así que finjan de que tienen una deuda con nosotros para que así emitamos una libranza de deuda y así podamos venderlos en la capital como esclavos de forma legal. Al final terminaron aceptando y colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Si te gustó el video, por favor dale like, me gusta y comparte. Recuerda que este es tu amigo y buen vecino el Tito Migue y nos vemos en otra oportunidad, mi viejo. Adiós.